Ok, ya estamos pues en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Ok, yo hablaba, hermanos, o les preguntaba que Pedro usa 15 veces o 16 veces la palabra conocimiento. Y podemos ver que usa una palabra en el sentido de urgencia, que los oyentes de Pedro, a él, al despedirse, ya sabiendo que va a morir, él necesita dejarles algo muy importante, que es el conocimiento, ¿verdad? Pero no cualquier conocimiento como hasta ahorita hemos visto. ¿Por qué él hace el énfasis en el conocimiento? Miren, hermanos, hay una cosa muy importante, porque en los tiempos de Pedro ya habían varias filosofías, ¿sí?, que estaban queriendo minar el conocimiento de Cristo. Sí sabían que ya había filosofías que querían. Una de ellas son el gnosticismo, ¿sí? El gnosticismo, los panteístas, los que dicen que todo es Dios. Yo soy Dios y yo por eso tengo la esencia divina. Por eso Pedro dice que nos hace partícipes de la naturaleza, pero por la promesa de la vida eterna, hermanos, por la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Otra es, hermanos, esos gurús que, ¿sabe usted desde cuándo existen los gurús en el mundo? ¿Sí sabe usted cuánto tiempo? Tienen muchísimo tiempo, hermanos, existiendo. Ahora llamada también la nueva era, ¿sí? En donde ellos se enfocan en el conocimiento de Jesús, pero en el conocimiento trascendental, ¿sí? Es algo parecido al conocimiento epignosis, hermanos, ¿sí? Es la misma palabra, así, que trasciende, que va más allá. Los que saben algo de metafísica y todo eso me podrán entender. Se concentran y dicen, vamos a llegar hasta las profundidades de entender la constitución del universo, entender todo lo que hay en el mundo, y sácatelas, pues sí entran, pero es un estado muy, muy, muy satánico ese, ¿sí? Es por eso que Pedro, en carácter de urgencia, les especifica cuál es el conocimiento y cuál es ese conocimiento ascendente, ¿sí?, al que tenemos que ir. ¿Sí, hermanos? Es por eso que él habla del conocimiento, hermanos. Sí, es por eso que él habla y nos exhorta y nos ayuda a entender, o les ayudaba a sus oyentes y en nuestros tiempos a entender el conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento? Es el de nuestro Señor Jesucristo, que hemos visto hasta ahora. 2 veces esa palabra la hemos visto. Entonces, hermanos, ese conocimiento que va en trascendencia, en donde ese déjeme decirle que es un punto muy importante, porque los falsos maestros, ¿qué les enseñan? ¿No les enseñan percibir a Dios por medio de experiencias? ¿Por medio de manifestaciones? ¿Verdad que sí? Entonces, otra vez la importancia de ese conocimiento no es, como lo habíamos dicho anteriormente, no es por eso. Entonces, hermanos, entendamos el contexto de Pedro, ¿verdad? No lo dije al principio, quería esperarme hasta este punto, pero entonces, la urgencia de Pedro es decirles, no dejen entrar a esos que dicen, busca el conocimiento trascendente en la meditación y todo eso. Eso es de los falsos profetas, hermanos. Por eso les dice, el conocimiento está basado y bien especifica en el versículo 2, que les dice, por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién es ese? ¿Quién le llama a usted por la gloria y la excelencia? Ese es Cristo, es Dios, ¿verdad? Y en el versículo 4 también nos habla de, por medio del conocimiento, entendemos que Él nos ha dado todo, lo que pertenece a la vida y a la piedad, hermanos. Entonces, si el conocimiento es el que nos lleva a entender quién es Dios,
quién es Cristo, qué hizo por nosotros, qué está haciendo por nosotros y qué nos quiere mostrar en su voluntad para con nosotros, es solamente el conocimiento de Cristo. Y el conocimiento de Cristo no se encuentra en el aire, hermanos. Una es la revelación natural que nos dice hay un creador. Sí, hay un creador, pero la Escritura nos describe tal y como es nuestro creador, qué es lo que quiere de ti, qué es lo que quiere de mí, para qué te salvó, qué haces en este mundo y a dónde vas. Ese es el único conocimiento que se encuentra en las Escrituras, hermanos. La semana pasada hablábamos de que por medio del poder de Dios nos ha dado todo. Y por medio, el conocimiento es lo que nos hace entender que lo hemos recibido todo y que hemos recibido esas grandísimas promesas que Él nos ha dado, el cual nos hace partícipes de la naturaleza divina. ¿Verdad que sí? Y hermanos, en esta tercera parte, yo le he puesto como el primer punto, Dios nos ha dado todo para una vida de santidad. Vamos a Primera de Pedro 3 y 4, porque entra en el contexto. Dice, como todas las cosas, pero Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, ahí donde estamos, perdón, regrésese, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han dado por su divino poder, mediante el conducto del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a orar, hermanos. Señor, danos dirección en este día. Pedimos que nos des de tu conocimiento, que nos uses como instrumentos de tu mismo conocimiento, Padre, y que nos ayudes a poder entender las grandes maravillas que hay en tu palabra, Padre. Bendiga a mis hermanos, mi Dios, también bendiga a nuestros hermanos que están de visita, y mi Dios, que seamos edificados a través de la meditación de este mensaje, de la meditación de esta enseñanza. Te damos gracias, Padre, y pedimos que tú, Señor, nos fortalezcas, nos guíes, nos ayudes y nos enseñes, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, Dios nos ha dado todo para una vida en santidad. Hermanos, la semana pasada hablábamos acerca, y yo les preguntaba, ¿verdad? ¿Qué le ha faltado? Dios le ha suplido un trabajo, Dios le ha suplido todo, le ha dado grandísimas promesas. ¿Verdad que sí hablábamos de que Dios le dio la promesa de que usted iba a participar de esa naturaleza divina? ¿Verdad que sí? Hablábamos porque eso es lo que dice el pasaje. Y decíamos que hay mucho más promesas en las que Dios, ¿verdad?, nos habla, nos ayuda y están preparadas. Dios las tiene preparadas para nosotros. Hermanos, después de haber dicho de Pedro, en el versículo 4, después de decir que por ellas, por las promesas, por el conocimiento, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, hay una frase o una oración muy importante que nos tenemos que detener en ella. Y dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Hermanos, un nacido de nuevo, ¿verdad?, es uno. Tiempo pasado, dice Pedro ahí, que huyó de esas concupiscencias, que huyó completamente. Es interesante ver este pasaje, hermanos, porque si Dios
Si Cristo, por su divino poder, nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la devoción con Él, nos ha puesto en una posición de santos, hermanos. Nos ha puesto en una posición de santos, que muchos teólogos le llaman santificación posesiva, ¿sí? Él nos ha puesto como santos, como personas que han sido justificadas, han sido lavadas, han sido perdonadas y han sido llamadas fuera del mundo, hermanos, ¿sí? Eso es lo que es un cristiano, hermanos. Entonces, vamos a ver esta frase. Habiendo oído de la corrupción. Esta palabra corrupción es podredumbre, en pocas palabras, ¿sí? Y esa podredumbre que está en el mundo. Usted no me va a dejar mentir, pero el mundo cada vez más se va pudriendo más. Cada vez más. Muchos podrán decir, es que todos esos pecados ya existían, sí. Todo, es más, dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del cielo. No hay nada nuevo debajo del cielo. Todos esos pecados ya existían, hermanos. El asunto es que ahora están surgiendo como esa podredumbre. ¿Cuánto se tarda una carne, hermana, en echarse a perder? Sin sal, sin refrigeración. Rápido. ¿Verdad que sí? Es rápido lo que se echa a perder. Hermanos, la podredumbre del mundo también va en aumento. ¿Sabe por qué? Es que se ha detenido. ¿Por qué se ha tardado? Porque Dios dejó a su iglesia como la sal del mundo. Dios dejó a su iglesia como la sal del mundo. ¿Sí? Entonces, pero, aunque estamos en el mundo, hermanos, no vamos deteniendo esa podredumbre. Dice en Mateo 24 que esto va de mal en peor. Por un lado se detiene y por otro lado va aumentando. ¿Sí? Y esa podredumbre va más y más. ¿Por qué? Porque todos esos pecados que estaban escondidos, que ya existían y estaban escondidos, están saliendo tan a la luz y están contaminando cada vez más nuestro entorno, hermanos. Cada vez más se están contaminando nuestro entorno. Y me duele decir que muchas iglesias, muchos cristianos están atrapados en esa podredumbre. ¿Qué pasó? ¿No estamos en una posición de santos? Sí. Pero hermanos, esa posición de santos no se queda ahí. Tiene que avanzar. Entonces, Pedro dice, ustedes han huido de esa podredumbre en el mundo. Fíjense bien, ¿hace cuánto escribió Pedro esta carta? ¿Hace 2000 años? Hace 2000 años más o menos. Y ya se estaba pudriendo el mundo. ¿Sí? Hace 2000 años se estaba pudriendo. Imagínense, si viviera Pedro en estos momentos, diría, esto ya es una porquería. ¿Sí o no? Hermanos, ¿qué pasa con eso? Fíjese bien, habiendo oído de esa podredumbre del mundo, a causa de la concupiscencia, la causa por la cual el mundo se está pudriendo, es la concupiscencia, hermanos. Esta palabra concupiscencia, no les voy a decir el término griego, pero significa deseos, oigan hermanos, todos, jóvenes, adultos, oigan, deseos del alma. Eso es lo que significa concupiscencia. Coma, o punto y coma. Una tendencia a hacer lo malo. Dice, a lo mejor esos deseos no son tan malos. Sigo la definición, sigo con la definición. Pero son malos cuando se contraponen hacia la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, como el mundo no conoce a Dios, se deja llevar por sus deseos, tanto buenos como pecaminosos, por su corrupción de pecado, hermanos. Por eso
Para detener eso, usted necesita estar predicando el Evangelio. Sí, para usted detener eso necesita estar predicando el Evangelio, porque esa es la sal que impide que se pudra el mundo. Es la iglesia, hermanos. Y la iglesia está dormida completamente. Como dije hace rato, están atrapados en esa podredumbre. Están atrapados ahí, estamos atrapados, hermanos. ¿Sí? Y los deseos, ellos se desbocan, como dicen Judas, ¿verdad? Hay un paralelismo entre Pedro, segunda de Pedro y el libro de Judas, ¿sí? Ellos se deleitan haciendo eso, porque es lo que ellos quieren. Anhelan hacerlo. No hay quien los detenga. O dígame, ¿hay alguien que detenga en el mundo los deseos de la carne? ¿Quién dice que sí? A ver. ¿Sí, Fanny? Mire, Dios nos dio la conciencia, pero ¿para qué le hacemos caso a la conciencia? A ver, dígame usted, antes de Cristo, ¿usted le hacía caso a su conciencia? No, no me diga que sí, porque no es cierto. No le hacía. ¿Por qué? Porque si usted le hiciera caso a su conciencia, usted tendría otra mentalidad de pecado. Entonces nadie le hace caso a su conciencia. A lo mejor despierta la conciencia y dice, sí, está mal, pero lo haces y eso te atrapa. Y el pecado que mora en ti va cauterizando más la conciencia, para que mejor me entienda. El pecado que mora en usted, cuando más y más lo va practicando, va haciendo un callo en su conciencia, va cauterizando, va cosiendo en donde ya ni siquiera siente nada, ¿verdad? Porque cuando a veces que vamos creciendo y robamos algo y dice, ay, es que me robé, es que mentí, ¿verdad que sí? Bueno, también según como nos enseñaron. Entre más lo haces, se te va olvidando, ¿sí? Entonces, hermanos, en el mundo no hay nadie que detenga las concupiscencias del mundo, ¿sí? Y es por eso que nosotros tenemos que considerar eso. Entonces, por otro lado, sí hay quien, la iglesia, pero si la iglesia está dormida, ¿cómo lo vamos a evitar? Mire, mejor la iglesia está, y no es en cosas de mormo, está en otras cosas. Así, en otras cosas. Ahorita la mayoría de los evangélicos o están en la prosperidad, o están con las visiones, o están no sé qué, debatiendo no sé quién, y están en muchas cosas que a lo mejor son, bueno, algunas son buenas, pero hermanos, nosotros tenemos que reflexionar hacia adentro de nosotros. Nosotros tenemos que reflexionar hacia adentro de nosotros. Sí, el mundo se va pudriendo, qué raro, la iglesia también se va pudriendo. Bueno, los que se dicen ser la iglesia, porque la iglesia de Cristo, esa va a permanecer. Esa va a permanecer. Pero dentro de las congregaciones se está pudriendo algo. Muchas iglesias están abandonando la sana enseñanza. Muchas iglesias están compaginadas con el mundo. Sí. ¿Qué pasó con lo que dijo Pedro? ¿De verdad hemos huido del mundo a causa de las concupiscencias? ¿De verdad hemos huido del mundo? Esa es una pregunta a responder. ¿De verdadmente hemos huido del mundo? Hermanos, necesitamos ir huyendo de este mundo. Ahora, déjeme le digo algo. ¿Qué significa huir de este mundo? Significa que nos vamos a comprar un terreno allá por no sé dónde y vamos a hacer ¿cómo se le puede llamar? Ponerle ahí, Iglesia Bíblica Zacatecas. Como un, ¿cómo se le llama? No búnker, es tengo la palabra, así como los menonitas, hermanos. Como un campamento, hermanos.
¿Significa eso es huir del mundo? O como estos Amish, ¿verdad? Que se van por otro lado y allá tienen sus círculos, ¿verdad? En donde dicen, no toquemos el mundo, no lo toquemos. No, tristemente usted está en el mundo. Bueno, para algunos es tristemente, para otros lo gozan el mundo. Pero hermanos, ¿qué pasa con aquellos que están atrapados en el mundo, hermanos? ¿Qué pasó, hermanos? Si Dios nos ha dado todo, tanto para la vida y para la piedad, para su servicio, ¿qué pasa con los que estamos todavía enredados en el mundo? ¿Qué pasa? Pedro aquí lo dice de una manera firme. Ustedes, ¿verdad? Huyeron de las concupiscencias del mundo. ¿Por qué el cristiano de hoy en día no entiende esta situación, hermanos? Dios nos ha rescatado, hermanos, y quiero que me acompañen a Efesios 2, rápido. Efesios 2. Efesios 2. Si Dios nos ha rescatado a ustedes y a mí y me ha dado todo, recordemos esa frase, me ha dado todo para vivir una vida cristiana firme, ¿o no? Vamos a verlo ahorita, si sí o no. Ok, empezamos con esto. Efesios 2, 1. Dice, Efesios 2:1, y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? En el cual anduviste tiempo pasado en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los... Entonces, empecemos con una realidad, y necesito recordarlo, hermanos, y necesitamos siempre recordarlo. Dios nos ha rescatado del pecado. Dios nos ha libertado del pecado. Dios le ha puesto un hasta aquí al pecado. Dios nos ha hecho correr por medio de la salvación de los deseos de nuestra carne y de hacer los deseos y la voluntad de la carne. Métaselo bien en la cabeza. ¿O estoy mintiendo? Métaselo bien en la cabeza. Ahí empezamos con eso de huir de la corrupción del mundo. Dios nos ha sacado de la corrupción del mundo por medio de la salvación y haciéndonos parte de su iglesia. ¿Sí? Dios nos ha sacado de ahí. Eso necesitamos siempre recordarlo. Y eso implica, hermanos, en el versículo 3 de Efesios, entre los cuales vivimos en otro tiempo, tiempo pasado. ¿Sí? Luego dice, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros, pero Él nos ha sacado. Él nos ha... Es más, ni por usted mismo ha huido, es por Dios. ¿Sí? Es por Dios por lo que usted ha huido de la contaminación del mundo. En una manera posesiva, hermanos, con lo que llaman santificación posesiva. Entonces, hermanos, entendiendo eso, ¿qué pasa, hermanos, con aquellos que están enredados en los deseos del mundo otra vez? ¿Qué pasará, Juan? No me contestes, permítame. ¿Se han olvidado? Pedro lo dice, regresando a Pedro, ¿verdad?
regresando a 2 de Pedro, más adelante en su carta, él dice: habéis olvidado esto, tiene la vista muy corta, ¿verdad? Habéis olvidado de lo que se te rescató el Señor. Entonces, si Él nos ha hecho huir y nos ha puesto en una situación de santos y nos ha hecho a un lado estar en esas, nos ha perdonado, éramos hijos de ira, hermanos, el motivo por el cual muchos cristianos hoy en día siguen enfrascados en el mundo es porque su santificación, ahora voy a decir, la santificación de día con día no la llevan a cabo. No dejan al Espíritu Santo hacer su obra. No dejan al Espíritu Santo hacer su obra. Porque déjeme decirles, sí, Dios nos apartó, pero ahora hay otra línea que se llama santificación progresiva. Es un punto en el donde nosotros dejamos, Andrés, que Dios obre en nuestras vidas. Pero déjeme decirle, usted coopera con Dios. ¿Sí? Usted coopera con Dios. Dios lo empuja, usted coopera. Me acuerdo en el estudio varones, mi suegro decía de la gracia de Dios, ¿te acuerdas, Humberto? Y él decía, el diccionario define la gracia como el empuje de Dios hacia la salvación. Y si hablamos de santificación, de gracia santificante, es el mismo empuje de Dios hacia la santidad, hacia apartarnos del mundo. ¿Sí? ¿Qué pasa, hermanos? En esta santificación progresiva, hermanos, somos donde fallamos todos los seres humanos. Todos los seres humanos que han nacido de nuevo. Ahí fallamos. Sí fallamos, hermanos. Por eso hay tanto cristiano atrapado en el mundo. ¿Sí? Y vuelvo otra vez al ejemplo, no es apartarnos del mundo. Nosotros estamos en el mundo y convivimos con los del mundo. O levante aquí la mano, ¿quién no convive con personas que no son cristianas? No hay ni uno, ¿verdad que no? Ni uno. No somos Amish, no somos menonitas, no estamos allá, no hicimos un búnker, como tú dijiste, Marco, un búnker, alguien dijo un búnker, no llevamos allá a las Guyanas como cierto falso profeta. No, hermanos, estamos en medio del mundo. ¿Sí? Y Dios nos puso, como dije al principio, como la sal de la tierra, como la luz del mundo, y hemos olvidado ser sal y hemos olvidado ser luz en el mundo. Sí, hemos olvidado, hermanos, ser sal y ser luz. Sí, hemos olvidado ser sal y ser luz. Y estamos completamente atrapados en las cosas del mundo. ¿Sí, hermanos, o no? Y hermanos, el huir del mundo va más allá de muchas cosas. Tiene que ver con tu corazón, hermanos. Tiene que ver con ese corazón nacido de nuevo. ¿Qué hay en tu corazón? Solamente tú lo sabes. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué estás sintiendo? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Eso es lo que dice la palabra. Ahí está tu corazón. Las cosas del mundo. ¿Qué son las cosas del mundo, hermanos? Díganme, ¿qué son las cosas del mundo? ¿Qué son? Dice mi hermana, nada, pero sí son. ¿Por qué se atrae por todo eso? Y cuando definimos el mundo, estamos hablando del sistema que se mueve alrededor. Eso va más allá de pecado, hermanos. Es el pecado.
y lo voy a decir así, no quiero sonar calvinista, pero es la depravación o la pecaminosidad del pecado, hermanos. Sí, es el pecado lo que nos compagina con el mundo entero, porque la iglesia tiene que ser una diferencia. Hermanos, la palabra de Dios nos da varias cosas para seguir huyendo del mundo, y necesitamos recordarlo, hermanos. Necesitamos recordarlo. Número 1, primer cosa, Dios nos da mandamientos acerca de los deseos de la carne. Romanos 6. Vamos a Romanos 6. Romanos 6. Romanos 6, versículo 6 al 14. Romanos 6, versículo. Y alguien me dirá, pues descríbanos qué es el mundo. Hermanos, vamos a ir describiéndolo paso a paso. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Ok, dice Romanos 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, ¿quién? Nosotros, vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, hermanos. Otra vez la palabra deseo. Hermanos, para seguir huyendo del mundo, nosotros no debemos de presentarnos muertos al pecado, hermanos, versículo 13, y no presentar nuestros miembros, o sea, nuestra vida, lo que somos, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, hermanos, como instrumentos de justicia. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien, hermanos. Entonces, versículo 12 dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Sí? No reine el pecado en nuestro cuerpo. No reine, hermanos. ¿Cómo no va a reinar el pecado? Pablo mismo lo responde en ese versículo. De modo que lo obedezcáis. Esa palabra obedezcáis es muy sencilla. Muy sencilla. Obedecer. Aquí tenemos dos opciones. O obedeces a Dios, o obedeces a tu pecado. ¿Obedeces a Dios o obedeces a tu pecado? ¿Qué es lo que vas a hacer? Muchos decimos, sí quiero obedecer a Dios, pero cuando viene el pecado, terminas obedeciendo a tu pecado. Es una lucha, ¿verdad que sí? Sí, es una lucha muy grande, hermanos, muy grande. Es una lucha, Adrián. Es una lucha entre tu pecado y lo que Dios, y obedecer a Dios. Y tristemente muchos terminamos obedeciendo a nuestro pecado. ¿Qué pasará, Manuel? ¿Por qué terminamos obedeciendo a nuestro pecado? ¿Por qué terminamos haciendo eso? ¿Por qué, hermanos?
Por un lado tenemos el mandamiento de Dios. Lo voy a reiterar nada más, una vez más. Y por el otro lado el pecado, José. Y tenemos el empuje de Dios hacia la santidad. ¿Por qué te terminas obedeciendo a tu pecado? Porque te gusta, hermano. Porque te gusta. Sí, te gusta. Esa es la definición, te gusta. No hay otra, no, ni le quiera voltear a echar la culpa a Satanás, no, déjelo allá, déjelo. Aquí no vamos a hablar ahorita de este hombre. No. Voltéate a ver a ti. Porque te gusta, hermano. Te gusta tu pecado. Te gusta, te encanta practicar tu pecado. Te dejas dominar por él. Empieza a dejar de desobedecer al pecado, hermano. Y la solución, Dios no la dice. Por eso nos ha dado todo para vivir una vida en piedad hacia Él. Gálatas 5, hermanos. Gálatas 5. Y luego sacamos es que yo estaba ahí luchando, pero no, decidí hacerlo. Diable Satanás, ya vamos a hablar de ese hombre, ¿verdad? Entre Satanás me pone, no, hermano, Satanás hace su lugar, hace su trabajo. Usted tiene esa determinación. Y vamos a Gálatas para que usted lo vea, ¿sí? Gálatas 5, déjeme ir rápido yo por allá. Gálatas 5:16. Fíjese bien lo que dice. 5:16. Déjenme ubico aquí. Aquí estoy. 5:16. Dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne. Aquí ya vamos a hablando un poquito más, ¿sí? Los deseos de la carne. Ya también vimos esa frase también anteriormente. Entonces, Pablo le dice a la iglesia de Galacia, ¿qué les dice? Andad en el Espíritu. Y luego dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Esta palabra satisfagáis significa dar efecto, ejecutar. Implícitamente Pablo les está diciendo a los Gálatas, ustedes son los que aprietan el botón, pip, para caer en su carne. Ustedes le hacen pip. Eso les dice. Esa palabra satisfagáis es ustedes ponen en práctica. Ustedes lo llevan a cabo. No le eche la culpa a Satanás, hermano. ¿Cómo ves, hermano? No le eche la culpa a Satanás. Es usted el que aprieta el botón rojo. ¿Quién está en la computadora, hermana Micaela? ¿Quién está en la computadora y maneja el mouse? ¡Ay, se apretó! ¡El diablo! No. ¿Se la creerías, Josué, a un mexicano? ¿A un mexicano? Ni a un mexicano se la creería yo, hermanos. A uno de Ecuador, hermano, ni para qué, ¿verdad? Hermanos, no vengan con esas falsas espiritualidades. No, es usted el que maneja el mouse. Es usted el que maneja sus ojos. ¿Sí? Yo a veces mi esposa me dice, ten cuidado, pero es que yo no lo hago. No, pero ten cuidado porque se puede malinterpretar. Le digo, sí, cierto, amor.
porque ella me dice que yo soy muy fisgón. Entonces me doy cuenta de muchas cosas y a veces me dice, ten cuidado, y si es cierto, yo soy el que le pongo, Gerardo, ¿a dónde volteo a ver? Entonces, hermanos, nosotros somos esos que... Versículo 17 de ahí en Gálatas. Fíjese bien, por un lado dice andad en el Espíritu, eso quiere decir caminar en el Espíritu. Y luego el 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no satisfagáis lo que quisieres. Entonces aquí entramos en una lucha que nos ofrece el mundo, que nos ofrece, mejor voy a acomodarlo muy bien, que nos ofrece nuestro pecado, que el mundo te quiere dar, ¿verdad? Entramos en esa lucha de tu carne quiere, el mundo te ofrece, ¿y qué? Yo lo ejecuto. Sí. ¿Cuántos no han querido una pantalla así, más grandota que esta, así? Muchos, ¿verdad? ¿Tienes el dinero para comprarlo? Pero mira, está a facilidades, si te tienes el dinero para comprarlo. ¿Tienes o no? No. Pero mira, me voy a endeudar, mira, así lo sacamos. Ok. Ya caíste en el engaño del mundo. ¿Así tan sutil o no? Díganme quién no, así tan sutil. Si tienes para comprarte, ok, cómpratela. Si no lastima tu economía, cómpratela, eso no es problema. El problema es cuando no tienes, hermano. El mundo te dice, mira la pantalla de no sé quién, 37, 60 pulgadas, con curva de no sé qué, y dices, oh, sí, yo quiero una de esas, ¿verdad que sí? No. ¿Quién va a dar el interruptor, Fer? ¿Quién va a apretar el interruptor? Las compras por línea ya son muy comunes. En un pug y ya. Hermanos, es un ejemplo tan sencillito. Pero entramos en esa lucha, hermanos. Y déjeme decirle que en esa lucha nosotros tenemos que ir ganando la batalla. Nosotros tenemos que ir ganando la batalla contra la carne. Nosotros tenemos que ir ganando terreno, ¿sí? Nosotros tenemos que ir apartándonos, quitándonos, ¿sí? Somos nosotros, ¿sí? Dios por un lado te empuja, por el otro lado tú dices, es que esto me gusta, es que esto yo lo quiero. Muy bien, ¿cómo vamos a tener la victoria? ¿Dios nos ha dado la victoria o no? Por medio de Cristo. Sí, sobre el pecado. En estas luchas, ¿cómo Dios nos va a dar la lucha? La batalla, la victoria. Hermanos, la victoria tampoco es mística. No es mística. De que va a venir un poder de Dios y me va a investir y me va a decir, basta hasta ahí. Eso lo predican los carismáticos y algunas pentecostales, hermanos. No es cierto así. No es cierto. Están buscando algo y dame Dios de tu santidad. Ay, que empiezan todo eso. Empiezan con todo eso. No, hermanos, esas, como lo dije la vez pasada, son payasadas, hermanos. Con todo respeto. Sí, son payasadas con todo respeto. Lo único que va a recibir es el espíritu del mundo, hermanos. Espíritu de Satanás. Ya estamos hablando de él, ¿verdad? Bueno, ¿desde qué horas lo estamos hablando de él? Entonces, hermanos, no va a venir así. Si es por medio del conocimiento, va a venir a través de lo que tú busques a Dios y quieras obedecer. Sí, porque una es, me levanto, oro, leo, entiendo. Pero hay un tercer elemento. La obediencia. Ahí también está el interruptor. Entonces ahora tenemos un interruptor rojo y un azul.
Entonces, estamos así, queremos el rojo, pero Dios nos dice, es el azul. Y empezamos en esa lucha de en medio y pues no hay un botón en medio. Déjeme decirle, tristemente no hay un botón en medio. O es uno o es otro. ¿Sí, Jaime? O es uno o es otro. ¿Quién va a tomar la decisión de cuál botón va a apretar? Ya hice la pregunta hace rato, a ver, vamos a ver si me están poniendo atención o no. ¿Quién? Y es por medio de la obediencia. Si usted aprieta el azul, es porque usted quiere agradar a Dios. Usted quiere agradar a Dios. ¿Sí? Hermanos, deseos de la carne, hermanos, vamos a ver qué es lo que dice, 18. Ahí en Gálatas. Pero si sois guardado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Versículo 19, ahí en Gálatas. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Fíjese, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, espérenme, déjenme tomar un poquito de agua. Entonces, déjeme preguntarle, el mundo, déjenme más bien, se lo voy a plantear así, para no hacerlo en forma de pregunta. El mundo le ofrece el adulterio, ¿sí o no? El mundo le ofrece la fornicación. Jóvenes, ¿sí? La inmundicia. El mundo le ofrece la lascivia. El mundo le ofrece la idolatría, la hechicería. El sentimiento del mundo le ofrece las enemistades, los pleitos, los celos, iras y las contiendas. También las disensiones y la enseñanza del mundo le ofrecen las herejías, te ofrecen las envidias y esas prácticas de homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cuando hablamos de cosas semejantes a estas, estamos hablando de todo aquello que se contrapone con los mandamientos de Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Eso es lo que te ofrece el mundo. ¿Qué pensabas? ¿Que te iba a decir algo místico? No, es esto, hermano. Esto es lo que te ofrece el mundo. Esto es lo que está en tu corazón, hermano. ¿Sí? Los pecados, hermanos, porque ahora los han clasificado en demonios, ¿verdad, Gerardo? Sí, que el demonio de narcotráfico, que el demonio de no sé quién, el demonio de Tasmania y X cosa. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué habla del mundo? Porque sí, el mundo está bajo el maligno, pero ¿qué cree que usa el Satanás? Sus deseos de usted y los míos. ¿Sí? ¿Sí lo ha visto así? Y esos deseos van haciéndose más bestiales, hermano, en su vida y en el mundo. Esa es la corrupción, hermanos. Muy bien. Un consejo, hermanos. Segundo consejo, hermanos. Para abandonar el mundo, vamos a Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. ¿Me van siguiendo, hermanos? ¿Sí? Ay, me fui más acá. Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Ya estamos ahí? Y fíjese cómo le dice Pablo a los colosenses. Haced
Es un verbo, ¿verdad? De acción. Morir también es un verbo. ¿Cómo ves, Carlos? Sí, son dos verbos. Uno que describe y otro que vas a hacer. ¿Verdad que sí? Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y Pablo a los colosenses les dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Sí? Piensa tú en tu cabeza y en tu corazón si tú estás metido en la fornicación, si tú estás metido en impurezas que no van conforme a la palabra de Dios, si tú estás metido en pasiones desordenadas, hermano, como el lesbianismo, la homosexualidad y la pornografía y otras cosas más, hermanos. Malos deseos. Estás metido en la avaricia o quizás estás metido en la idolatría, hermanos. Entonces dice, tales cuales viene la ira de Dios. Quiere decir que Pablo está diciendo, eso poquito que te quedó, hazlo morir en tu vida. Deséchalo, asesínalo, dale cuerda. Dale cuello, exactamente. Mátalo. Pero es difícil, hermana, ¿o no? Para muchos es muy difícil, ¿o no, José? Claro. Pero mira, a lo mejor tú no tienes esos pecados. ¿Sí? Versículo 8. Y luego dice, ahora dejar. Oh, está haciendo otra frase. Deja. ¿Qué vas a dejar? ¿Vas a esconderte en tu casa y ahí me voy a alejar del mundo? No. ¿Quién toca? No es del mundo. Ahí deje, como ahora con el COVID, ¿verdad? Ahí deje el paquete y yo lo recojo, ¿verdad? Bueno, muchos a lo mejor se van a agarrar de ese ejemplo. Dice el 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, mentiras, en otras palabras. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. En todo el contexto está hablando de vestirse, dejar ese traje del mundo y meterte el traje de Dios. ¿Sí? Unos son de pecados sexuales, hermanos, de idolatría, y los otros son pecados de carácter. Ira, enojo, blasfemia. Piensa, ¿está actuando la ira en mí? Pregúntate, ¿por qué? ¿Quién aprieta el interruptor? ¿Quién? Sí, usted. Dios no le va a dar una patada y le va a decir, no le des ahí. ¿O sí? Sí, bueno, en el azul no. En el azul va a decir, sí, ahí. Pero en el rojo, sí. Sí, porque no tenemos una tentación que no sea humana, la cual no podamos resistir, que mismo Dios nos da la salida, hermanos. Dios, por un lado, está diciendo, quita tu mano de ahí, quítala, no lo hagas. Pero nosotros, todos, hermanos, enojo, hermanos. A lo mejor tú tienes ese pecado de ira, tú tienes ese pecado de enojo, de malicia, de blasfemias, de palabras deshonestas de vuestra boca, de la mentira, y podemos aumentarle más: chisme, pornografía, adulterio, todo le podemos agregar a esto, hermanos. ¿Tienes problemas de carácter, de pecado? Busca la presencia de Dios, busca el conocimiento de Dios, date cuenta qué es lo que tú tienes y ponte a obedecer a Dios.
Desiste, hermano, tú. Desiste tú. Tú desiste. Y Él no le hace que te veas como un tonto. No le haces que te veas como un derrotado. Tú desiste y dices, está bien, no hay problema. No voy a reaccionar así. No voy a caer en ese pecado. ¿Sí? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Hermanos, otra de las cosas, Primera de Juan, rápidamente. Primera de Juan, más adelante de donde estamos, de Pedro. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Mire, muchos también se lo saben de memoria. ¿Sí? Fíjese bien, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre está en él. ¿No está? Perdón, leí mal. No está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, un diccionario traduce esta palabra amar. Fíjese cómo la traduce. Es entretener, gustar. ¿Sí? Amor de ternura, o sea, amor tierno, ¿sí? Estar contento, hermanos. Eso es lo que significa amar el mundo, ¿sí? Esa palabra amar. Tienes amor tierno por el mundo, hermanos, con el pretexto de voy a ganar a Zacatecas para Cristo. Órale, qué idealista, ¿verdad? Estás contento con lo que pasa en el mundo. Estás contento con tu vida de pecado, hermanos. Mire, gustar, les gusta, hermano. Se entretienen con las cosas del mundo. Voy a hacer una pregunta. A ver. Hay un sistema del mundo y hay un sistema de Dios. En estos tiempos, dígame usted, ¿qué nos hace diferentes del mundo? Dígame, ¿qué nos hace diferentes del mundo? ¿Sí habrá algo que nos haga diferentes del mundo? ¿Sí, Isaías? ¿Sí? ¿Qué nos hace diferentes del mundo? Bueno, es el Espíritu. Pero, ¿qué nos hace? Miren, vamos a poner un ejemplo. Estamos en una iglesia carismática, ¿sí? Y por un lado está la iglesia carismática. O no carismática, una iglesia liberal. Y por un lado una iglesia tradicional. ¿Qué diferencia hay entre una liberal y una tradicional? Algunos dirán la vestimenta. No voy por ese lado. ¿Sí? Es su vida, hermanos. Porque ahora todo el mundo se viste de una forma, se viste de otra, anda de una, trae esto, trae lo otro. Su vida, hermanos. Lo que refleja a los demás. Por un lado, una iglesia liberal le dice, no le prohíbe el pecado a sus congregantes. No le prohíbe. No les dicen, tú puedes ir a una disco, sí, tú puedes ir, ándale, vete. Ahí vas a glorificar a Dios. ¿No es una iglesia liberal así? Sí, y por otro lado vemos a otro que dice, no vayas, aunque se visten igual. Es usted, hermano, el que determina.
vivir como Dios quiere o no. Usted es el que pone frenos y amo al mundo. Y hay muchas cosas más. Ahorita puse, por ejemplo, ¿cómo se llama? Una discoteca. Hermanos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a huir del mundo o vas a compaginarte con el mundo? ¿Vas a seguir apapachando lo del mundo? ¿Vas a seguir apapachando tu pecado? Jóvenes, dice en 2 de Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles son todos los pecados que se describen, hermanos, pero hay uno en particular, ¿sí? Y es la fornicación. Pero ahora ya ni la fornicación, ahora no le hacen caso a la fornicación, hermanos. Ahora son los videojuegos, hermanos. Ahora son otras cosas. ¿En qué están pensando, jóvenes, ustedes? ¿Dónde están? Levanten la mano los jóvenes. Todos, no. Oh, qué bien, todos los jóvenes. No, jóvenes, si son solteros, jóvenes son... Bueno, déjeme decirle, los jóvenes alcanzan los solteros. ¿Usted es soltera, hermano? Me refiero a los que no están casados. ¿En qué están enfocando su vida, hermanos? Si usted viene aquí a la iglesia porque va a conquistar a la otra muchachita, mire, mejor váyase. No, es que ese no es el sentido de estar en la iglesia. No, ese es el sentido. No estamos rehusando el que se hayan los matrimonios. Ahí está Ámbar y Juan, hermanos. Una relación que surgió aquí. Pero si las intenciones son esas... y esto lo pongo de ejemplo porque eso se da en otras iglesias. A eso van los jóvenes. A eso van. A las reuniones de Juan, nada más a eso. Ay, y luego van al mundo y estoy yendo a una iglesia, mira. Bien chido. Y luego, ¿qué te enseñan? No, pues es que me gusta aquella mujer. Invítame. ¿Usted cree que eso es evangelismo? No, eso es lo que se mueven los jóvenes. ¿Qué están pensando, muchachos? Los jóvenes están pegados a la pornografía. ¿Sí o no? Hoy a los videojuegos. Mi hermana la decía el miércoles. ¿Cuánto tiempo duras en los videojuegos, hermano? Te voy a preguntar, ¿cuánto dinero tienes invertido en los videojuegos? Porque ahora es así, ¿no, Isaías? ¿No? Samuelito, Eric, abusados, muchachos. Corintios dice, el joven no tiene por qué estar enfocado en eso. ¿En qué tenemos que estar enfocados, muchachos? En Cristo. Y las pasiones juveniles, sí, y les voy a decir, el sobrino de mi esposa, sí, algunos lo conocen, le encontraron un montón de tarjetas, dice, 3,000 pesos invertidos en un mugre jueguillo. ¿Sí o no? Enviciado el muchacho. En serio, hermanos, esa es pasión, hermanos. Están enviciados en ese punto. Jóvenes están enviciados en eso. Jovencitas, ¿en qué están enviciadas? En el mensajito de que me gusta aquel, me gusta este, me gusta el otro. Abusados, hermanos, porque de ahí surgen los pecados por no hacer las cosas bíblicamente. Muy bien, hermanos, hemos hablado varias cosas, varias situaciones o varios pecados que nos hablen cómo es el mundo y, hermanos, y lo que el mundo nos ofrece. Jóvenes, el mundo les ofrece el sexo fuera de matrimonio. Jóvenes adultos, eso es lo que les ofrece.
aunque tengas años avanzados, no dejes de orar. En vez de ir al adulterio, a la fornicación, no dejes de orar que la voluntad de Dios se haga en tu vida. Si Él te tiene para casarte, pídele. Si no, sírvele. Pero hermanos, tenemos que huir de las pasiones del mundo y de las pasiones juveniles. Tenemos que estar huyendo, hermanos. Tenemos que huir de esos deseos de la carne. Es que yo deseo esto. Hermanos, Dios nos ha dado todo. Nos ha dado su salvación. Nos ha dado su Espíritu Santo. Déjeme ir a unas 2 citas más para terminar. Romanos 8:13. Romanos 8:13. Romanos 8, versículo 13. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice, bueno, vamos a leer el 12. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Entonces, aquí quiero hablar un punto, hermanos, rápido. Si tu anhelo es la carne, déjame decirte, no eres nacido de nuevo. Ya llevas 3, 4, 5 años con los mismos pecados sin consagrarte. Dice Pablo en otra escritura, examínate si estás en la fe. Examínate si estás en la fe. Los que están luchando con el pecado y están en el estira y afloja, sí, no. La clave es vivir en el Espíritu. O en otras palabras, en la obediencia de la palabra de Dios. Eso, por el Espíritu vas a hacer morir las obras de la carne. ¿Qué quiere decir? Por la obediencia a la palabra, tú vas a hacer morir las obras de la carne. No es algo místico, hermanos. Dios te dio su Espíritu y Él te da ese poder, hermanos, contra el pecado. Dios por el Espíritu te da el poder para decir en esa lucha, no, aprieto el botón azul. Quiero servir a Dios. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, hermanos. Y hermanos, nos ha dado muchas armas espirituales, hermanos. Muchas armas espirituales. Segunda de Corintios 10, vamos a Segunda de Corintios 10. Y hermanos, y una cosa tan importante nos ha dado su palabra, por la cual el beneficio del conocimiento de Cristo actúa en usted y en mí. ¿Sí? Por la palabra, el conocimiento de Cristo va a actuar en su vida. ¿Sí? Por medio del conocimiento. Segunda de Corintios, ya estamos ahí. Segunda de Corintios 10, versículo 4, hermanos. Segunda de Corintios 10, 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No tienen que ver con la carne. No es eso de que, ¿qué guerrero? Soy un guerrero. Cálmese, tranquilo. Sí, somos guerreros. Tranquilo, a ver, espérese. ¿Sí?
dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra fortaleza significa argumentos. El mundo te va a ofrecer argumentos, Juan, que van a ir contra la palabra y la obediencia de Dios. ¿Sí? En la hechicería, en la idolatría, en la fornicación, en todos esos pecados que hemos nombrado, el mundo te va a ofrecer argumentos. Ellos van a formar sus argumentos que van a querer contradecirte a ti, pero nuestras armas son poderosas, sí, para la destrucción de esos argumentos. Esas armas destruyen todo argumento que se levanta. Vamos a leerlo más, el 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra él, noxis de Dios, el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, hermanos. Si tú no te argumentas, Alexa, con esto, con otra cosa, no estoy buscando a ver si hay un libro, pero no hay. ¿Sí? Si tú no te argumentas con esto, estás destruido, hermano. ¿Sí? Y hermanos, Pedro dice, habiendo huido de la corrupción del mundo a causa de esas concupiscencias, que tus deseos no te dominen y corras. Corre de eso, corre, aléjate lo más que puedas, corre de las concupiscencias de tu corazón, ¿sí? Que son las que el mundo te ofrece. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre. Pedimos que este mensaje haya sido de reflexión para nosotros, Padre. Te pedimos, mi Dios, que obres conforme a tu Espíritu en nuestras vidas, que podamos nosotros ir alejándonos cada vez más del pecado, que nos ayudes a santificarnos, que nos ayudes a huir de ese mundo perverso y rapaz. Y mi Dios, que seamos comprometidos contigo en la obediencia, para tu gloria, honra y alabanza, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.